Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. En estos días el gobierno trabaja en el presupuesto nacional, herramienta clave para el objetivo de disminuir el déficit fiscal. Ya desde que Lacalle Pou ganó las elecciones se anticipaba que este proceso sería poco menos que una batalla en el segundo semestre del año para lograr la austeridad y el ahorro que fueron promesas de campaña. Más todavía con la polémica provocada por el decreto 90-2020, publicado en marzo, que topea el gasto para este año en 85% de los créditos comprometidos en el ejercicio 2019. Pero, claro, el coronavirus complicó todo, hizo todo más difícil y justamente es uno de los actores principales de la gestión de la pandemia el que está ahora en el ojo de la tormenta presupuestal, la Universidad de la República. El viernes pasado, ustedes saben, se anunció que varios organismos vinculados con la ciencia, como la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Instituto Pasteur, quedarían por fuera del decreto 90-2020. También se ha dicho que una de las prioridades del presupuesto será la educación. Sin embargo, para la UDELAR aún rige el exhorto a que recorte sus gastos este año, algo que algunos referentes académicos y políticos han cuestionado. Pero a pesar de esa solicitud, la Universidad de la República redobla la apuesta. Recientemente presentó una propuesta de aumento de 49% del presupuesto para el quinquenio próximo, un incremento que se lograría de manera gradual. ¿Estamos viendo una suerte de enfrentamiento entre la universidad y el gobierno? ¿Se justifica pedir un aumento presupuestal de tal magnitud en circunstancias como las actuales? Bueno, vamos a conversar a partir de este momento con el rector de la UDELAR, el economista Rodrigo Arim. ¿Qué tal? Buen día, economista Arim. Un gusto recibirlo acá en estudios. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aclaremos un poco este tema, ¿no? El tema del decreto este famoso 90-2020 y el presupuesto son dos discusiones separadas, aunque de alguna manera están vinculadas, ¿no? El decreto tiene que ver con este año y el presupuesto con los 5 años que vienen, claramente. Pero a ver, la Universidad de la República no está obligada a hacer recortes por el decreto porque es un organismo autónomo, ¿verdad? Lo que hace el gobierno, en cambio, es plantearle un exhorto a que ahorren este año, ¿verdad? Es correcto. Razón por la cual también es correcto que no estuviera incorporada en las excepciones que se generaron el viernes pasado, cuando se excluyeron un conjunto de organismos de los recortes establecidos en el 12 de marzo, el decreto del 12 de marzo que tú mencionabas. Nosotros, con respecto a la exhortación, que es absolutamente válida, jurídicamente, le hemos contestado al Ministerio de Economía y Finanzas que este año no estábamos en condiciones de hacer lugar a esa exhortación. Es importante tener en cuenta que la Universidad de la República, el presupuesto de la Universidad de la República se establece por ley, y por lo tanto son en las instancias parlamentarias en donde puede haber ajustes a la alza o a la baja, salvo algunas excepciones que están establecidas puntualmente sobre algunos refuerzos que puedan ser solicitados en casos excepcionales de la Universidad de la República. Nosotros le hemos contestado por dos razones fundamentales, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, que este año no estábamos en condiciones de acatar esa exhortación. La primera, y que trasciende al actual gobierno, tiene que ver con que la Universidad de la República hace prácticamente una década que no tiene ajustes nominales en el rubro de gastos e inversiones. Eso quiere decir que el poder de compra de ese rubro ha disminuido marcadamente en el último periodo, ¿sí? Esto, por supuesto, se arrastra a los gobiernos anteriores y es una reivindicación que la Universidad de la República ha planteado en diversas ocasiones. Pero hace bastante complejo el escenario, este último escenario del último año por el cual rige el presupuesto anterior, en donde tenemos un rubro de gastos de inversiones claramente menguado en su poder de compra asociado. Eso estamos hablando, a ver, para poner ejemplos concretos, no sé, alquileres que pueden tener. Exactamente. Que todo el rubro de gastos. Aumentó y ustedes no tienen. No acompañó la inflación. El rubro de gastos e inversiones no acompañó su evolución, la evolución, por ejemplo, del precio de los grandes suministros que provee el propio Estado, la UTE, la OCE, el combustible, que son parte de los insumos que utiliza la Universidad de la República, por supuesto los alquileres, que tienen mecanismos de ajustes establecidos a través de mecanismos legales, otro tipo de rubros. En general, Uruguay tiene una inflación que está en torno al 10% anual. La población podrá darse cuenta que un deterioro anual de un 10% en el poder de compra de ese rubro es un deterioro relevante. Que la universidad lo ha administrado de una manera muy peculiar, y quiero señalarlo porque a veces puede ser complejo entenderlo desde el punto de vista técnico, pero es bien relevante. O sea, la universidad ha mantenido el poder de compra de ese rubro a través de transferencias desde el rubro de remuneraciones al rubro de gastos e inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Que hemos tomado la decisión explícita
de no proveer algunos cargos, fundamentalmente docentes, para poder sostener un rubro que se estaba deteriorando en forma expresa. Eso nos permitió mantener un ritmo de inversiones razonable, en particular en el interior del país, pero también en obras relevantes que se están cumpliendo este año, en particular la Facultad Veterinaria, es una obra emblemática y muy necesaria, yo diría que para la universidad, el país y para la ciudad de Montevideo, ¿sí? Y un laboratorio de seguridad P3 para el manejo de ciertos patógenos, entre ellos el coronavirus, que va a ser el único laboratorio de esa seguridad. Los laboratorios que manejan patógenos en el mundo se califican desde el grado 1 al 4. Con seguridad P3 Uruguay va a tener solamente un laboratorio en Salto que estaríamos en condiciones de inaugurar este año, ¿sí? ¿Cómo se mantienen esas obras o el sistema de becas para estudiantes con cierto nivel de vulnerabilidad? Bueno, lo hemos mantenido fundamentalmente a partir de algunos recursos extrapresupuestales, de libre disponibilidad de la institución, y también de transferencias muy importantes del rubro de remuneraciones a gastos. O sea que postergando el proceso de provisión de cargos, que estamos llegando al límite. Sacrificaron, digamos, horas docentes y contratación de docentes por mantener estas inversiones. Exactamente, y para mantener el desarrollo de la institución. Un desarrollo ordenado, un desarrollo que fuera al encuentro de algunas necesidades importantes del país y a la misma vez de algunos servicios, como puede ser la Facultad Veterinaria que acabo de mencionar. Entonces, en ese caso, lo que hemos hecho es ordenar ese proceso de ejecución y nos ha permitido sostener eso. Lo que sucede es que la provisión de cargos docentes, que se fue escalonando el tiempo, ahora sí está terminando, luego de casi un quinquenio con estas características, y nos estamos quedando sin, entre comillas, sin combustible para seguir sosteniendo el rubro de gastos de inversiones a partir de este tipo de transferencias, a la cual la Universidad de la República está habilitada a hacer, y es un mecanismo de ahorro claro, y de priorizar cierto tipo de inversiones al respecto. Lo segundo, y esto tiene más que ver con la coyuntura y no con esta herencia que venimos del periodo anterior, es el COVID. La migración que la Universidad de la República tuvo que hacer de todas sus actividades a partir del 13 de marzo a plataformas digitales, además de ser una magnitud enorme, estamos hablando de 2.720 cursos que se dieron en un semestre que migraron a plataformas digitales en todo el país. Nuevamente, esta es una universidad que ha transformado su distribución geográfica muy marcadamente en la última década. Tiene algunos costos de contratación de plataformas digitales, que son cuantiosos, costos asociados a algunas transferencias extraordinarias que le hicimos a los estudiantes que no tenían laptop o dispositivos adecuados para tomar cursos en condiciones de no presencialidad. Son gastos también relevantes. En este caso también recibimos el apoyo del Plan Ceibal para aproximadamente la mitad de los laptops que hemos distribuido. Costos asociados también al pago de algunas horas docentes que no estaban previstas originalmente y que son específicas para atender situaciones de enseñanza bajo condiciones de tecnologías distintas, ¿sí? Y algunos costos adicionales que tienen que ver con el mantenimiento de los edificios desde el punto de vista sanitario, que tienen que ver inclusive con mecanismos de seguridad, que no logran, digamos, que no son compensados por algunos ahorros que también existieron, por supuesto, ¿no? Bueno, eso le iba a preguntar, ahí está, porque claramente tuvieron que cambiar la forma de dar clases en todo el primer semestre. Parte también va a darse ahora también en el segundo semestre, o sea, implica toda una readecuación. Entonces uno piensa, bueno, los gastos de mantenimiento de un edificio, o los gastos en seguridad, en luz, en agua, en vigilancia, en limpieza, ¿eso no compensó estos otros que usted señala? A ver, sin duda hubo alguna reducción importante en algunos rubros, por ejemplo, viáticos para viajes al interior, rubros de combustible, rubros asociados al uso de electricidad en los locales universitarios, pero no compensan los costos adicionales que presupone la pandemia para la Universidad de la República, que los tenemos cuantificados y son en el orden a esta altura del año de 200 millones de pesos, esos costos adicionales, ¿sí? ¿Costos adicionales? Cuando hablamos de costos adicionales, o sea, del presupuesto que ustedes tenían asignados, son 200 millones adicionales que sí. Redistribuimos de algunas. Por ejemplo, lo que no gastamos en combustible lo pusimos en la compra de algunas plataformas, la adquisición del derecho de uso en unas plataformas digitales. Lo mismo sucede con el rubro de viáticos. Estamos contabilizando también en eso el aporte de la Universidad de la República a la generación de los test de diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Que a partir del 13 de marzo varios laboratorios de la Universidad de la República comenzaron progresivamente a instalarse en el territorio, colaborando con la capacidad de diagnóstico en el país. En este momento tenemos 3 laboratorios en todo el territorio, en Salto, que lleva hasta altura de la semana va a estar cerca de los 4.500 exámenes de determinación de que comenzó el proceso, en Tacuarembó, en colaboración con el Ministerio de Ganadería y con la línea, y en Rocha, que lo inauguramos recientemente. ¿Y todos esos insumos corren por cuenta de la Universidad de la República? Hasta este momento, y salvo algunos rubros en donde el Ministerio de Salud Pública colaboró, vinculados fundamentalmente a seguridad, vestimenta y seguridad de aquellos que están trabajando, son rubros que se sostienen con presupuesto universitario, desde las horas docentes hasta también la compra de algunos insumos relevantes para esas características.
política. Hemos tenido alguna donación puntual que colabora en estos casos, pero son rubros fundamentalmente universitarios y estamos en proceso, hemos intentado todavía con un poco de éxito de normalizar la situación con ACE en el sentido de que haya una transferencia que sostenga este proceso, porque claramente es una función de ACE, no de la Universidad República. Lo hacemos absolutamente convencidos, porque es un aporte que podíamos hacer en el momento porque teníamos capacidades instaladas en el territorio nacional, pero claramente excede lo que la Universidad República tiene como finalidad. A eso hay que sumar lo que es el Hospital de Clínicas. El Hospital de Clínicas la última semana cerró arriba de los 7.000 y algo de exámenes de determinación desde que comenzó a hacerlos. O sea, esa estructura que hemos sostenido, que hemos comprado, bueno, tenemos un costo adicional entre las clases, entre el funcionamiento institucional que nos obligó también a migrar a plataformas digitales y los costos asociados a desplegar algunos mecanismos de apoyo, de colaboración o de apoyo de la Universidad República a la mitigación de los efectos del COVID-19, estamos hablando en torno a esta altura del año de 200 millones de pesos. Van a ser bastante más, ¿no? Porque no ha culminado el año. ¿Y qué pasa con esos 200 millones de pesos? O sea, hoy en día no los tienen que conseguir extra de lo estamos reasignando. Lo estamos reasignando dentro del presupuesto universitario y esperamos tener en algún momento con ACE alguna transferencia de recursos que nos permita sostener nuestra capacidad de diagnóstico, que es nuestra voluntad. Está claro que solamente con el presupuesto universitario no se va a poder mantener. El resto de los rubros lo estamos sosteniendo con presupuesto reasignado de la propia institución. En algunos casos, con componentes yo diría que casi traumáticos. Voy a poner un ejemplo solamente. Uh-huh. La facultad de odontología, las facultades que tienen más dificultades para migrar a esquemas no presenciales son las facultades que tienen enseñanza clínica. La facultad de odontología, por definición, que tiene establecidos internamente en su edificio consultorios en donde concurren simultáneamente muchas personas a atenderse, y parte de la enseñanza clínica, en estas circunstancias es imposible atenderlos sin generar situaciones de riesgo razonables. Imaginan que cualquier intervención bucal es riesgosa esta perspectiva. Entonces hubo que adquirir, y estamos intentando adquirir a través de un proveedor chino, equipamientos de desinfección muy específicos para poder tener enseñanza en el área clínica en odontología, que si no, no es viable. Y eso esperamos poder concretarlo, nos va a salir cerca de $90.000 este año. O sea, para poner algunos ejemplos de gastos que no estaban previstos y son imprescindibles para dar cabida a la continuidad de los procesos de enseñanza, en estos casos, ¿no? Más allá de esos aspectos que comenta, hay quien puede pensar, bueno, igual, en una circunstancia así como la que estamos viviendo todo el país, bueno, uno en su casa hace recortes, ¿no? Si tuvo este cimbronazo importante a raíz de la pandemia, en la universidad, ¿han detectado ahora gastos superfluos donde se pueda de alguna manera también, o ayudar quizás a reasignar? A ver, justamente, yo creo que gastos superfluos no, por lo que estaba diciendo inclusive anteriormente. O sea, estamos hablando de que buena parte del rubro de gastos de inversión está deteriorado y lo estamos sosteniendo con transferencias provenientes de remuneraciones. Pero sí gastos que no son imprescindibles en el 2020. Y eso, por ejemplo, de vuelta, todo lo que tiene que ver con vínculos con el extranjero, uh-huh, que son muy importantes para cualquier universidad. Están claramente hoy el Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad República ha generado un ahorro importante en estos casos, pero tengamos claro el orden de magnitud. Estamos hablando cerca de 18 millones de pesos, ¿sí?, frente a los 200 millones que nos cuesta incrementar todo lo que acaba de comentar recientemente. Algo parecido posiblemente pase con otros tipos de instancias, como educación permanente, los procesos de acreditación de carreras que han tenido alguna dificultad por razones vinculadas al COVID-19, traer valores externos. Todo eso se está reasignando para sostener durante este año gastos no previstos, y eso y otros fondos vinculados, por ejemplo, a los ahorros que estaban mencionando, algunos suministros de la Universidad República. Por todo esto es que han respondido al gobierno que no pueden hacer entonces ese recorte que se les pedía del 15%. Sin afectar, yo diría, críticamente las funciones básicas de la institución. ¿Sí? Uh-huh. En particular, sin afectar lo que quiere decir sostener la enseñanza, que para nosotros es muy importante, para mantener cohesionada la institución y para sostener a los estudiantes, fundamentalmente de la generación 2020, que tuvo una semana y media de clases antes de entrar a la no presencialidad. Estaban aprendiendo a ser universitarios cuando tuvieron que ir a sus lugares de residencia para tomar clases desde ese lugar. Y eso es costoso, son costos sí de una sola vez, vinculado al 2020 y posiblemente algo al 2021, porque parte de esta... Yo no creo que un escenario donde en marzo del 2021 estemos abriendo en igualdad de condiciones que el 12 de marzo de este año, por decirlo de alguna manera. Respecto a los recursos extra presupuestales que mencionó en algún momento, ¿qué margen tiene la universidad para eso? Estoy pensando en, no sé, donaciones, recibimos internacionales. Bueno, organismos internacionales depende bajo qué modalidad. Si es en modalidad en donde el país asume algún compromiso, necesitamos el apoyo del Poder Ejecutivo. Eso, en todo caso, es una decisión del Poder Ejecutivo con financia algunas actividades de la Universidad República. Donaciones recibimos, tenemos unos cupos que están establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas. Sí. Generalmente esos cupos, yo diría que este año con más dificultades, pero se cubren por parte de los servicios que lo tienen de por medio, pero son cupos
que de por sí indican con precisión que no pueden escalarse. O sea, no es esperable que la Universidad República pueda sostener estos procesos con donaciones marcadas, vinculadas, por ejemplo, a donaciones que impliquen descuento del IRAE. De donaciones que no impliquen descuento del impuesto que pagan las empresas a sus rentas, son más complicadas de conseguir. Tenemos también, simultáneamente, y este año hemos recibido algunas importantes. Y quiero decir en esto, reconocer la generosidad de algunos actores privados en particular, que han depositado en la Universidad República y a otros actores como el Instituto Pasteur su confianza y han hecho una donación, para que tengamos una idea de magnitud, en torno de $200.000, que han sostenido algunos procesos de investigación asociados al COVID. ¿Sí? Y generación de conocimiento o de atención sanitaria social al COVID. Por ejemplo, financiaron el diseño y la primera tanda de producción de hisopos. Cuando el país no tenía hisopos, la Universidad de la República, a partir de la Facultad de Arquitectura, ¿sí? Y a partir de una técnica de impresión 3D y de la Facultad de Química, le proveyó de hisopos al país en el momento que se estaba necesitando. Eso ahora se está haciendo una transferencia a empresas que le puedan producir. Nuestra vocación no es ser productores de hisopos ni de otras, claro. Pero hemos atendido situaciones puntuales de la emergencia sanitaria a partir también de mecanismos de donación, ¿verdad? Vamos a hacer una breve pausa. Hasta acá hablamos del decreto y lo que es el presupuesto de este año, de este 2020. Pero ustedes redoblaron la apuesta, digamos así, y para el año que viene, para el quinquenio que viene, ahora que estamos en plena discusión presupuestal, piden un incremento de 49%. Le propongo, hacemos esta breve pausa y después conversamos de eso. Encantado. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos abocados a un tema clave de estos días, la discusión presupuestal, particularmente con la Universidad de la República. Estamos conversando y recibiendo aquí en estudios al rector de la Universidad de la República, el economista Rodrigo Arín. Recién hablábamos con él a propósito de esta exhortación, este pedido que le había hecho el gobierno de recortes en el gasto de este año. Él le explicaba por qué para la universidad había sido imposible y por qué lo habían explicado, de que no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Pero, decíamos, este no es el único tema que tienen en la agenda en materia de presupuesto, porque ahora se viene la ley de presupuesto y por eso se acaba de hacer una solicitud. Le piden concretamente de parte de la UDELAR al Poder Ejecutivo un aumento del 49% en su presupuesto. Un presupuesto que podríamos decir, un incremento, perdón, que podríamos decir suena mucho, pero en 2015 le habían solicitado bastante más al gobierno, ¿no? Le habían pedido un incremento del 85%. ¿Es correcto? ¿Cuánto de ese 85% se aumentó efectivamente? El aumento que tuvo la Universidad de la República en el periodo quinquenal pasado está rozando el 15% aproximadamente. Estuvo lejos. Estuvo muy lejos y de hecho, bueno, parte de las consecuencias que señalé en el bloque anterior, que tiene que ver con el atraso en el rubro de gastos e inversiones, tiene que ver con la ausencia de atención de algunas solicitudes básicas de la Universidad República en ese momento. Por tanto, es claro que venimos con algunos atrasos relevantes en términos relativos a la evolución de la actividad universitaria. Porque es bueno tener en cuenta que esto no es ni el pedido presupuestal, ni el análisis de lo que el monto de lo solicitado puede hacerse en abstracto, tiene que ser en términos relativos necesariamente cuál es la actividad universitaria. Como tú bien señalas, por un lado, la Universidad de la República, si bien para la audiencia puede sonar un pedido un poco alto en términos relativos a la situación que vive el Uruguay, la Universidad de la República es absolutamente consciente de las circunstancias que vive el país. Por eso es, en primer lugar, un pedido progresivo. En el 2021 estamos pidiendo un incremento de 5% para el año que viene. En el entendido que ese 5%, vamos a aclararlo, es un incremento real, digamos, es contemplado un incremento en la real, inflación. es un incremento, ahí está, es un incremento real, exactamente, es un incremento real para atender algunas circunstancias críticas que está viviendo la universidad y que ponen en riesgo algunos logros o seguir avanzando en logros que la institución ha obtenido en los últimos años, ¿sí? Que además son logros del país, no es el logro de la Universidad de la República, y esto para nosotros es bien importante. La universidad ha intentado formular un presupuesto de cara al país. Es un presupuesto que no está pensado en clave de los universitarios, ni de los estudiantes, ni los docentes, ni los funcionarios, sino en clave de lo que implica el desarrollo de un sistema de educación superior y de investigación en ciencia, en tecnología, en creación cultural en todo el país. Y acá es bueno tener en cuenta algunos parámetros previos. La Universidad de la República, en términos de formación de educación superior, es el 80% del sistema del país, sumando públicos y privados, ¿sí? Y ese algo más en términos de ingresos, el 80% en términos de egresos del sistema educativo, ¿sí? Si uno analiza la producción académica
o la cantidad de científicos asociados a la producción académica, los resultados, independientemente del indicador que utilicemos, son muy robustos y entre el 75% y el 80% de la producción académica del Uruguay, la producción en términos de conocimiento, son generados en la Universidad de la República. Esto hablando con indicadores externos, inclusive si uno ve, por ejemplo, la cantidad de científicos que están categorizados en el Sistema Nacional de Investigadores, que no depende de la Universidad de la República, estamos en torno entre el 75 y el 80%. Si lo vemos en términos de publicaciones internacionales académicas, estamos en torno del 75-80%. Si lo vemos en términos de proyectos de investigación que están siendo ejecutados, estamos de vuelta en ese entorno, ¿sí? Entonces, es un resultado muy robusto, lo cual no quiere decir que sea que no hay espacio para mejorar, y lo hay mucho. Quien habla, si algo no es autocomplaciente con la institución. Y estoy convencido que una de las cosas que tenemos que hacer es seguir transformando la Universidad de la República, en algunos casos en forma muy importante en algunas áreas relevantes de la institución, pero para eso también requiere algunos recursos al respecto. Entonces, dicho esto, en este contexto, ¿por qué estamos pidiendo este incremento? Estamos pidiendo este incremento siendo conscientes de las circunstancias que vive el país y a la misma vez intentando transmitirle al país que es importante, en circunstancias de crisis, no volver a cometer algunos errores que cometimos en el pasado. Uruguay ha estado sometido a crisis económicas y sociales, yo diría que periódicas, relevantes. Eso sin duda genera problemas fiscales, que son también innegables, pero simultáneamente puede generar un acortamiento de los horizontes de planificación y de las decisiones que toma el Uruguay. Si nosotros hoy tomamos la decisión de congelar, no ya de recortar, de congelar el presupuesto universitario, no es que nos vamos a encontrar en 5 años pensando que podemos ir avanzando como si estuviéramos en el mismo lugar que hoy. Vamos a retroceder en algunos aspectos. La vida universitaria presupone necesariamente el recambio y la renovación de cuadros docentes. Presupone generar oportunidades a los jóvenes de que se inserten creativamente en espacios de creación cultural, de creación artística, de creación científica más en general. Presupone seguir avanzando en algunos dispositivos que tenemos. Uruguay, por suerte, la Universidad de la República está en el máximo histórico de ingresos a la institución. Casi 18.500 estudiantes ingresaron en marzo de este año y venimos con una tasa de crecimiento importante al respecto. Con un presupuesto que se ha deteriorado en términos reales. Me refiero en algunos componentes, en el vínculo, si uno analiza la cantidad de estudiantes con respecto al presupuesto universitario, ha tenido un deterioro, y la proyección es que si el deterioro, si no logramos corregirlo, vamos a estar perdiendo 24 años casi historia. ¿Sí? O sea, vamos a volver a un lugar muy parecido al que teníamos casi 24, estoy diciendo mal, casi 2 décadas atrás, en términos de la cantidad de horas docentes con respecto al estudiante. Lo mismo con los metros cuadrados. Hemos hecho una enorme inversión en infraestructura edilicia. Las proyecciones del número de estudiantes que tenemos hoy y los que vamos a tener en 4 años, si no tenemos algún ajuste en la capacidad nuestra de construir metros cuadrados, vamos a tener un deterioro también relevante en esta dimensión y nos vuelve a ubicar. Eso puede ser que se revise, ¿no? Estoy pensando que con las nuevas circunstancias... Bueno, pero si no es en metros cuadrados, serán, entre comillas, metros cuadrados virtuales. Que tendremos que invertir. Pero lo cierto es que requiere una inversión adicional asociados a tener el soporte de infraestructura adecuado para atender una población estudiantil creciente, que el país necesita. Uruguay está atrasado en esta dimensión. Uruguay tiene un atraso importante, como lo tienen otras dimensiones educativas claramente, en particular el egreso en secundaria, en la cantidad de estudiantes universitarios con respecto a la población en edad de estar estudiada en la universidad, en las universidades, en estos casos. Entonces, nuestra apuesta es, tenemos que lograr construir una malla que nos permita seguir avanzando, posiblemente a una velocidad menor la que tuvimos, por ejemplo, hace 10 años atrás, porque el país está en circunstancias distintas. Pero el problema central acá no es tanto la velocidad, sino el freno. Si la decisión que toma el Uruguay es frenar la inversión en educación superior y en investigación, vamos a estar perdiendo varios casilleros de lo logrado con mucho esfuerzo en los últimos años. Dicho de una manera muy sencilla, tenemos una comunidad académica renovada, joven, diversa desde el punto de vista de las áreas del conocimiento de la que proviene, con nivel de formación, de buen nivel de formación, nivel de doctorado en todas estas áreas, que ha demostrado ser competente y pertinente, dando respuestas muy relevantes a la sociedad uruguaya, en el COVID, pero también en otras circunstancias que se ven menos en la vida cotidiana, ¿sí? Pero es frágil. Esos son avances que son frágiles. Entonces, si no logramos tener alguna inversión incremental que nos permita sostener los ritmos, vamos a comenzar a tener problemas posiblemente de deterioro del egreso en la universidad, porque tenemos más estudiantes de lo que teníamos antes, tenemos con los mismos recursos o menos de lo que teníamos antes, circunstancias donde vamos a tener, y esto para mí es extremadamente grave, jóvenes con alto nivel de formación en Uruguay o fuera del país, a través, por ejemplo, de programas como el PEDESIVA o de programas de doctorado en el área de ciencias sociales también, o que vienen del extranjero y se forman en el extranjero, que no van a tener oportunidades reales de desarrollar su creatividad en el país y aportarle elementos como lo han aportado
por ejemplo, en esta coyuntura. Han sido jóvenes investigadores los que han sostenido en buena medida el desarrollo de los test diagnósticos, de los test serológicos. En ese sentido tiene una buena carta usted para ir a jugar con el gobierno, de decir, bueno, dado el rol que ha tenido el ámbito científico y gran parte en cuestiones que tienen que ver con instituciones vinculadas a la Universidad de la República o de la Universidad de la República, bueno, ahí tiene una carta a favor, digamos. Yo diría que, con mucha humildad, no la tiene ni la universidad, ni menos el rector. Lo tienen los investigadores que han generado los méritos como para decir, somos parte de esta sociedad y estamos haciendo aportes muy relevantes y que se ponen de manifiesto, quizás se hacen evidentes para la sociedad. En otros momentos parece más larvario, es menos perceptible por la sociedad en general, pero no hay sociedad que se desarrolle sin apostar fuertemente a la capacitación de sus jóvenes y a la capacidad que tenga de absorber a esos jóvenes en estructuras de funcionamiento social en donde se explote toda su creatividad. Y acá hay un problema en Uruguay, que es la Universidad de la República es un 80% de todo esto, pero nosotros no tenemos voluntad ni vocación de serlo. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta. No tenemos ninguna vocación monopólica. Las políticas públicas han tenido dificultades para diversificar los espacios de inserción institucional de estos jóvenes. Y eso hay que construirlo. Y la Universidad de la República quiere colaborar en ese proceso de construcción, como hemos colaborado en otras instancias, por ejemplo, con el propio Instituto Pasteur, que es una idea universitaria de la década de los 90, de donde estaban profesores como Dillero, Shebor, Tuyá, impulsando esa idea que se concretó bajo el gobierno de Valle, que fue una apuesta del futuro en un momento, pero donde la Universidad de la República tiene un peso importante también en cuanto a la cantidad de docentes en régimen de dedicación total que desarrollan actividades conjuntas entre el Pasteur y la institución. Esas apuestas conjuntas hay que seguir desarrollando en todas las áreas del conocimiento. Esperemos tener un Uruguay donde haya más lugares para insertar a los jóvenes, pero mientras tanto, en el camino, es importante que la Universidad de la República pueda anualmente generarle oportunidades claras a aquellos que terminan su formación a nivel de doctorado y están desarrollando sus herramientas en el plano de la creación cultural y científica en general, de poder tener una inserción razonable, austera, pero razonable en el país. Antes de ir a cuestiones más prácticas, de preguntarle, bueno, concretamente, este 49%, si no se da, está claro que en una negociación siempre pasa, ¿no? También se establece un porcentaje para que, bueno, la otra parte capaz tire para el otro lado y, bueno, y se termina consiguiendo algo seguramente menor a lo que se planteaba inicialmente. Primera pregunta es, a ver, de no conseguir ese 49%, concretamente en aspectos bien tangibles para la audiencia, ¿qué es lo que está en peligro, digamos, si no se consigue ese 49%? Bueno, yo creo que en primer lugar están en peligro algunos logros de la universidad, logros sistemáticos. Si uno ve, por ejemplo, el egreso de la educación terciaria en la Universidad de la República desde 1990 hasta 2004, 2005, está básicamente estancado, ¿sí? Con un presupuesto que también estaba estancado desde el 90 hasta el 2004-2005 aproximadamente, más allá de oscilaciones producto de las coyunturas, pero lo cierto es que no había una tendencia del presupuesto. Nosotros hemos logrado aumentar el egreso, para que tengan una idea la audiencia, entre el 2004 y 2006 el promedio eran 4.184, 4.200 estudiantes egresaban de la Universidad de la República por año en promedio. Entre el 2016 y el 2018 estamos en casi 6.500 estudiantes. Y eso es un cambio muy relevante para el país, yo diría de tendencia, de evolución histórica del país. Y a la educación superior, la inversión en educación superior da resultados justamente en el largo plazo. Esto es producto de decisiones que se tomaron presupuestales y programáticas, porque obviamente no se resuelve todo con plata, se resuelve con plata bien aplicada. Y la Universidad de la República hizo, por ejemplo, dos cosas para lograr esto. Una, un cambio sistemático en los planes de estudio, a través de un cambio normativo, en la ordenanza que se llama ordenanza de grado, que le dio mucho más flexibilidad a las trayectorias de formación a nivel terciario, ¿sí? Y lo segundo, una diversificación de los espacios de formación. Duplicamos la cantidad de carreras. Al comienzo del siglo teníamos 80 carreras, estamos en 160. La mayoría de esas carreras se crearon en los últimos 10 años en particular, ¿sí? Ofertas, yo diría ofertas de formación terciaria de grado, ¿no? Y lo tercero, y muy relevante, con una diversificación en el territorio nacional absolutamente impensable hace una década atrás. Hoy hace una década teníamos un 4% de los estudiantes que ingresaban a la universidad en el interior del país, para estudiar en el interior del país. Hoy estamos cerca del 16-17%, depende del año y con alguna variante. Pero son cambios muy relevantes en términos de lo que es casi que la geografía y el conocimiento en Uruguay. Le iba a preguntar a propósito de lo que señalaba, bueno, el número de egresados, ¿no? Y de cómo se mejoró, se creció en los últimos 15 años. Usted sabe, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfie, dijo lo siguiente en Telemundo el lunes de noche, que ha generado una gran polémica. UELAR tiene un presupuesto enorme. En los últimos años no ha aumentado el número de egresados, sí ha aumentado el presupuesto y no el número de egresados, lo cual quiere decir que
el costo por egresado está aumentando. ¿Cómo vio estas declaraciones del director de la OPP? Mire, 3 comentarios. En primer lugar, la información y los datos estadísticos de la Universidad de la República son públicos y transparentes, por lo tanto están a disposición de cualquier ciudadano que quiera juzgar la evolución de estas variables para la Universidad de la República. Están en la página web de la institución y hay una publicación en particular anual que se llama Estadísticas Básicas de la Universidad de la República que recoge toda esta información. Por lo tanto, es información transparente y pública. En segundo, yo creo que hay que ser muy cuidadoso, y el economista Alfi, el colega más docente de las facultades económicas, lo tiene claro, de que el análisis de los datos tiene que ser sistemático y por lo tanto ver evoluciones largas en estas cuestiones. Si uno ve lo que pasó entre el 2019 y el 2018, se va a encontrar que hasta hubo una pequeña caída. Bueno, yo le iba a plantear eso porque por estos días en la discusión hizo que se pusieran muchas cifras arriba de la mesa y uno ve, bueno, claramente desde el 2007, por ejemplo, tengo el número de egresados, evolución de egresados de estudiantes. 2007, 4.564. Si vamos al 2018, 6.065. Claramente hay una evolución. Pero si uno mira los últimos 3 años, 2016, 2017 y 2018, hay una caída. Se pasó de 6.850 egresados en 2016, por ejemplo, cuando fue el pico, a 2018, cuando hubo 6.065. Bueno, capaz que ahí, o sea, eso es lo que usa el economista Alfi seguramente para hacer su afirmación de que ha caído y descendido en ese sentido creo que la cantidad de egresados. Una sociedad democrática sana debe fundar sus discusiones en datos y podemos tener diferencias perspectivas sobre las prioridades. Eso es absolutamente válido. Lo que sí es importante es analizar los datos en su totalidad. El pico que usted está señalando se debe, por ejemplo, al egreso de una carrera, de una facultad. La Facultad de Medicina juntó 2 generaciones de egreso. Entonces, eso obviamente distorsiona la serie del año. Y pasó algo parecido con la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, que integramos tanto el economista Alfi como quien habla, su cuerpo docente. Pasó cuando cambiamos el plan de estudio. Pasamos de tener 500 egresados en un año a casi 1.300, que fue un efecto de una sola vez. Luego se estabilizó a un nivel mucho más alto, cerca de 1.000 egresados por año. ¿Sí? Por eso es que usted dice hay que mirar la serie. Por supuesto, hay que mirar, porque parte de los cambios que hace la institución, justamente porque la institución se está transformando y está teniendo una enorme capacidad de transformación en su plan de estudios, y eso genera impactos claros en el egreso. Eso genera que haya oscilaciones anuales, pero si uno ve las tendencias y ve, por ejemplo, promedios trianuales desde el comienzo del siglo hasta la fecha, la tendencia es absolutamente clara. Hay un incremento en el egreso. Ahora, tercer comentario, y lo que sí es cierto, esta tendencia, que son logros de la institución desde el comienzo del siglo, ¿sí? No se va a mantener si no logramos mantener el presupuesto universitario. Porque justamente estamos recibiendo más estudiantes que antes, bienvenidos sean, más diversos, con necesidades distintas, y necesitamos tener estrategias que nos permitan, como se ha dicho siempre en otras áreas de educación, diversificar modalidades de cursado, diversificar también mecanismos de ingreso a la institución y de tránsito entre carreras, tener la capacidad de atender de forma mucho más personalizada a los estudiantes. Eso requiere algunos recursos, porque tratar en forma desigual a quienes provienen de forma desigual requiere de estrategias distintas. Hemos de desarrollarlo de forma bastante embrionaria en algunos casos. Otro tema, el país necesita tener algunas políticas anticíclicas, esto es muy claro para todos, y en particular las políticas sociales. Nosotros tenemos aproximadamente, otorgamos cerca de 5.500 becas de distinta modalidad, económicas, de transporte para estudiantes del interior que se mueven hacia Montevideo o entre departamentos del interior, cerca de 1.700 becas de transporte, de alimentación a través de comercios universitarios. Estamos en torno a 5.500 becas, más la que sumamos este año, que son la entrega de laptop para aquellos estudiantes que no tenían acceso a este instrumento. Este año tenemos una demanda creciente que no nos había pasado en los años anteriores. O sea, la crisis económica está generando ya algunas repercusiones relevantes en el estudiantado universitario, en particular el más vulnerable. Y la pregunta que tenemos que hacernos, ¿el país va a responder debilitando su sistema de becas justo en el momento que estudiantes más vulnerables necesitan ese apoyo para culminar y avanzar en la carrera de formación a nivel terciario y avanzado? Y yo creo que es una pregunta que tenemos que responder como país, no es la universidad que tiene que responderla, porque requiere políticas anticíclicas muy claras. Este año tenemos una demanda creciente, ya teníamos demanda insuficiente, insatisfecha en el 2018, 2019. Este año tenemos signos muy claros que la demanda por becas se está incrementando, producto también de circunstancias que son esperables, que es la vulnerabilidad. Ya que menciona lo de las becas, le quería preguntar, ¿se le hace un seguimiento a los estudiantes que reciben la beca? ¿Se controla después que esos recursos efectivamente estén bien destinados? Hay controles académicos y en el caso de que no haya avanza en la carrera académica, esas becas se continúan en particular. Por supuesto, en el 2020, y creo que esto se ha entendido por todos, vamos a ser mucho más flexibles que en otros años en esta dimensión, como deberían ser otros instrumentos como el Fondo de Solidaridad.
porque efectivamente los estudiantes están en condiciones extraordinarias. Y esto está siendo reconocido en el mundo entero. Todas las universidades están teniendo que ser mucho más flexibles con sus estudiantes, el producto de las contingencias que estamos atravesando. Pero la Universidad República tiene establecido mecanismos de seguimiento de los sistemas de becas y de discontinuidad en el caso que no se cumplan algunos logros académicos. Dado que se pone arriba de la mesa este incremento del 49%, que es lo que solicitan. Bueno, hay oyentes que plantean, bueno, ¿cómo se entiende que los 3 quinquenios le dieron 15% y le exigen ahora al nuevo gobierno con el déficit el 49%? Decíamos antes, igual, ustedes en otras instancias han solicitado también incrementos incluso más importantes. Yo diría que estamos mucho más moderados. Exactamente. O sea, en todas las versiones anteriores del presupuesto quinquenal universitario, las solicitudes han sido mucho más cuantiosas de lo que están siendo en este momento, en este plano. ¿Sí? Pero a lo que iba es, siempre que se pone arriba de la mesa el tema del presupuesto, en educación en particular, se exigen resultados, ¿no? Ustedes, al hacer esta solicitud del 49%, ¿están dispuestos a asumir determinados compromisos de gestión, determinados logros para garantizar la calidad y que esos recursos efectivamente se puedan ver concretamente con resultados? Para ser extremadamente claros, la Universidad República no solamente está dispuesta, sino que le exige a la sociedad uruguaya que se analicen sus resultados. Y hemos tenido algunos, yo le voy a poner 3 ejemplos puntuales. Hace algo más de una década, el presupuesto de la Universidad República que el mensaje presupuestal del Poder Ejecutivo con respecto al presupuesto de la Universidad República fue bastante peculiar. Dio recursos importantes solamente para 2 áreas: obras y desarrollo de la Universidad del Interior del país. La Universidad República tomó la decisión de respetar esas prioridades que provenían del Parlamento y lo que hizo fue un enorme desarrollo de la vida universitaria dentro del país, que hoy es de los cambios más contundentes que uno puede encontrar. Tenemos campus universitarios en Tacuarembó, en Rivera, en algunos casos en forma conjunta con la UTEC, como en el caso de Rivera, en Tacuarembó junto con el INIA, campus en Rocha, en Maldonado, en Salto, en Paysandú, donde ingresan cerca de 1000 estudiantes en cada uno de estos campus en promedio por año. ¿Sí? Esto era impensable hace una década atrás. Hemos apostado a la... Hay quien le va a decir también, eso fue a raíz de tener mayor competencia con la UTEC también, ¿no? No, en realidad fuimos antes que la UTEC. Porque esta decisión... Bueno, pero ya se hablaba de la UTEC como pero tal. Pero fue casi un lustro antes de que la UTEC surgiera en el escenario nacional, y con el cual tenemos más allá de algunas discusiones públicas que han tenido lugar, tenemos una excelente colaboración en el territorio con la UTEC y hemos tenido diálogo al respecto. Pero el desarrollo de la Universidad Interior fue previo al de la UTEC. Casi un lustro antes fue el desarrollo, la apuesta de esto. Que además se apoyó en algo que hoy nos está dando resultados como país, que es radicar recursos humanos altamente calificados en el territorio. A partir de las decisiones que tomó el Parlamento, la Universidad República radicó 200 docentes, algunos de los cuales son quienes están haciendo test de diagnóstico en el interior del país, con alto nivel de dedicación y sosteniendo carreras universitarias e investigación de calidad en todo el territorio nacional. Hicimos las obras, nos priorizaron las obras e hicimos obras muy importantes en el interior y también en Montevideo, lo que estamos culminando en la Facultad Veterinaria. Durante el último quinquenio prácticamente recibimos recursos casi que exclusivamente con una finalidad, que era fortalecer los posgrados. La Universidad de la República fortaleció los posgrados. Y parte de las estadísticas, a mí me gustaría señalar, como parte de los resultados, porque la Universidad de la República además es multidimensional, hay que ver todos los resultados. No se resume solamente en el egreso de estudiante de grado, ni de posgrado, sino también la producción académica más en general con otros indicadores. Fíjense que nosotros en el 2004-2008 egresaron por año a nivel de posgrado 540 estudiantes en promedio de posgrado. 2009-2013 subió a 721. Del 2009-2013 hasta el 2004-2018 casi que duplicamos el egreso de posgrado. De vuelta, una variedad que está casi estancada previo a todo este periodo que estoy comentando. ¿Sí? Y pasamos a 1.200 egresos a nivel de posgrado en todo el país. Entonces, de vuelta, se nos señaló una prioridad y esa prioridad fue trabajada por la Universidad República. Nosotros no solamente estamos dispuestos, sino que exigimos a la sociedad uruguaya, al sistema político, que nos mire con seriedad y con firmeza. O sea, que analicen con profundidad lo que hace la Universidad República y simultáneamente que se le haga con los datos adecuados y con la seriedad que presupone una evaluación de las políticas públicas, porque ellos somos ejecutores de políticas públicas, diseñadores y ejecutores de políticas públicas en el área de educación superior, como establece la Constitución de la República. Así que, volviendo a la pregunta que yo le hacía, sí, están dispuestos a asumir compromisos de gestión si se incrementa el presupuesto. Por supuesto. ¿Y cómo lee entonces este tipo de planteos? O sea, yo mencionaba recién lo de Alfi, pero también, bueno, la economista, la ministra de Economía, Susana Arbeleche, dijo, ¿no?, cuando se le consultó al respecto de la situación presupuestal para la UDELAR, bueno, dijo, tienen un presupuesto lo suficientemente grande para generar ahorros en otras áreas y eso es lo que nosotros procuramos para este año y lo que procuramos para la ley de presupuesto. La pregunta más en general va, ¿ve una suerte de confrontación con el gobierno? Quizás un tema ideológico por el hecho de que se asocie
a la universidad con la izquierda? Porque hay oyentes que remarcan eso, ¿no? Que últimamente en numerosas ocasiones, bueno, la universidad ha tomado posturas quizás cercanas a el... No es un conflicto con la Universidad de la República, ¿no? Estamos sintiendo atrás el estruendo, pero es otra manifestación. Bueno, ha tomado posturas a veces más cercanas a lo que podría ser la izquierda o el Frente Amplio en general. Estoy pensando, recientemente el CDC se pronunció en forma crítica con la ley de urgente consideración. El año pasado se dio una postura de la universidad sobre el tema de la reforma de Vivir Sin Miedo, por ejemplo, que llevó al actual ministro Jorge Larrañaga a decir que la universidad estaba manipulada por el Frente Amplio. ¿Cómo ve ese punto en general? ¿Le preocupa que se perciba eso desde el gobierno, por ejemplo? No, a ver, dos comentarios. El primero, las universidades en el mundo de calidad son entidades autónomas en el sentido justamente de ser capaces de cuestionar y criticar y tener posiciones distintas a lo que puede venir de otros actores institucionales, ¿sí? Las públicas y las privadas de calidad. Ambas son entidades autónomas y el tema de la autonomía está hoy en debate a nivel internacional, a veces con agravios muy importantes, como vamos a ver en Brasil o en Estados Unidos inclusive. Ahora, bien, la autonomía presupone ser críticos en distintas circunstancias y esta Universidad de la República ha sido muy crítico del gobierno anterior también en algunas áreas, con la cual, paradójicamente o no, hemos avanzado con este gobierno. Por ejemplo, en la restricción, el gobierno anterior había generado un marco normativo que genera enormes restricciones para la investigación en medios acuáticos. Más allá que todavía no se concretó en un decreto final, una primera señal por parte del Poder Ejecutivo de liberar la publicación de resultados académicos en este plano, que tenían dificultades sin un permiso previo de la DINARA. Hemos trabajado con el director de la DINARA y con el ministro de Educación y Cultura en el sentido también de ir trabajando con un protocolo que le asegure a los investigadores la posibilidad de investigar sin entrar en un proceso de censura previa de la investigación en estas cuestiones, ¿sí? Entonces, en eso hemos avanzado, esperemos seguir haciéndolo en esta área, con lo que, por lo menos en conversaciones previas y con una voluntad muy explícita, en lo que son las instancias para analizar la incorporación de organismos transgénicos en Uruguay. ¿Sí? Entonces, también hemos tenido un conflicto con el gobierno previo, y en este caso estamos evolucionando en el sentido de volver a incorporar a la Universidad de la República en ese espacio de discusión de estos temas. Entonces, yo diría, hay que ser cuidadoso en estas cuestiones. Por supuesto, la Universidad de la República, como ente autónomo y que constitucionalmente tiene la posibilidad para ir un conjunto de propuestas y la obligación legal de establecer algunos espacios de discusión sobre las políticas públicas, lo dice con claridad el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Universidad de la República, lo va a seguir haciendo. Uh-huh. Pero yo creo que en esto es bien importante, y últimamente lo estoy citando con demasiada frecuencia, pero hay Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada, hace escribirle a un fiscal al costado de un cuaderno mientras está en un juicio, una frase que para mí es muy significativa, es: denme un prejuicio y moveré el mundo. No construyamos prejuicios para discutir las políticas públicas. Construyamos un debate sano, informado, capaz de discutir sobre lo que se hace y lo que no se hace. Yo he sido muy crítico en la institución y la Universidad de la República no es una entidad homogénea. Tenemos diferencias muy importantes. Parte de las diferencias se vieron cuando discutimos la elección rectoral, hace 2 años atrás, ¿sí? Esas diferencias existen, persisten y van a seguir persistiendo porque la universidad no es espacio para unanimidades. Uh-huh. Por último, ¿cómo definiría entonces, teniendo en cuenta esto que señala, cómo está la relación hoy de usted como representante de la universidad con estas figuras del gobierno que han planteado estas objeciones o han hecho estos reparos a la hora de plantear lo del presupuesto? ¿Cómo definiría su relación con el gobierno? La relación en el plano institucional ha sido, yo diría que correcta, y en el plano personal, yo diría que algo más que correcta en muchos casos. Con el ministro de Educación y Cultura hemos tenido varios diálogos, en algunas cosas en acuerdo, otras cosas en discrepancias. Hemos tenido algunas discrepancias importantes con la ley de urgente consideración, que en la discusión parlamentaria se incorporaron algunos aspectos de lo que el planteo universitario en ese plano también. Pero yo diría que respetuosa e inteligente en el plano que la estamos sosteniendo, ¿verdad? Hemos tenido 2 encuentros con la ministra de Economía y Finanzas y en un caso en 2 ocasiones también con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, sobre temas más puntuales. Yo diría un vínculo razonable, creo que hay que preservarlo por parte de todas las partes y simultáneamente explicitar la diferencia sobre aquellos temas que ameritan una discusión democrática sana sobre el conjunto de prioridades que el país va a afrontar. Nosotros creemos, con mucha humildad, pero también con mucha convicción, que priorizar la educación superior y la investigación de calidad y la posibilidad de que los jóvenes con alto nivel de formación logren desarrollar su vida en Uruguay, hoy es prioritario
para el futuro del Uruguay y mirando un poquito más allá de la crisis que estamos atravesando. ¿Dónde se juega el partido ahora? ¿Puede seguir tiroreando ahí con la ministra o directamente apuestan a la discusión en el Parlamento? Que están confiados de que ahí se puede dar. Nosotros estamos abiertos a actuar en todos los ámbitos de discusión e intercambio que se abran al respecto. Por supuesto, con el Poder Ejecutivo, cuando corresponda y donde el Poder Ejecutivo considere pertinente, con los actores sociales y políticos del Uruguay en general. En eso consiste la vida democrática y nosotros vamos a estar intentando convencer que la Universidad República tiene un mensaje que hay que traducirla en clave nacional. Economista Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, muchas gracias por la invitación, es un gusto.